Hola, una vez más, tu servidor Joe Martínez por acá para compartir contigo la palabra de Dios, que es el libro más vendido del mundo, irrefutable, veraz, único, extraordinario. Y tú dirás, bueno, ¿qué tanta presentación con este libro? Mucho, mucho, porque sabías que los mayores descubrimientos que la ciencia llegó a hacer, ya la Biblia lo había dicho muchos años antes. ¿Sabías que el viento tiene un peso? Quizás no lo sabía, y si lo sabías, bien por ti. Y sabías que esto lo descubrió Torricelli en el año 1608, entre 1608 y 1649, por medio del barómetro. Pero ¿sabías que la Biblia descubrió el peso del viento 2300 años antes que Torricelli? ¿No te parece esto una locura? Que la ciencia haya descubierto cosas que ya la Biblia lo había hecho con muchos años de antelación y con una gran exactitud. Me encanta el libro más vendido del mundo, porque deja perplejos hasta científicos, historiadores, arqueólogos, ingenieros, doctores, abogados, entre otros. Job capítulo 28, versículo 25 dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, ya la Biblia había dicho que el viento tenía un peso. Vamos con los hechos y vamos a seguir estudiando el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos, y dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, este militar, era piadoso y temeroso, no era judío, y tenía muchas cosas buenas este hombre, pero no se había convertido, o sea, creía, pero no había conocido o había tenido esa conversión. Y dice algo que llama la atención, oraba a Dios siempre. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. O sea, este hombre tenía una gran influencia sobre muchas personas. No era judío, era gentil. Y realmente sabemos quién llega a los gentiles es Pablo, pero Dios primero va a usar a Pedro para abrir esa puerta. Y dice el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oraciones, todos lo sabemos, y limosna, o sea, dinero. No voy a hablar de dinero porque quizás vas a creer que te quiero quitar el dinero, y para nada. Pero ¿por qué Dios permite que este pasaje hable de oraciones y dinero? Algo tan opuesto para algunos. Las oraciones, algo espiritual con el dinero, algo material. Quizás porque el dinero es tan espiritual como la oración. ¿No lo crees tú? Pero bueno, no vamos a meternos con eso. Vamos con el versículo 5 en adelante. Envía pues ahora hombres a Jope y has de venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa justo al mar o junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dice el versículo 7 en adelante, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dios tiene que preparar a Pedro, tan sencillo como esto. Y Pedro va a tener que entender algunas cosas y algunas no la va a entender mucho, como Dios hace con nosotros. Él nos prepara y nos va preparando poco a poco y nos va dando esa forma. Dice el versículo 10 al 14. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro no lo entiende y es sorprendente cómo no obedece al Señor cuando le dice que mate y come. Dios le está enseñando que ya no está bajo el sistema mosaico, la ley judía o la ley mosaica, sino la gracia ahora es la que corresponde y puede comer lo que quiera. El problema no es si las personas comen carne o no comen carne. El problema es que el que no come carne quiere satanizar al que sí lo hace. Ahí es donde está el problema. O sea, hay personas que no quieren comer este tipo de cosas y está bien, está en su derecho, pero no satanices al que sí lo hace. Vamos al versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpia, no lo llames común. Ese es Dios hablando. Dice el versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Dice el 23 en adelante, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y dice el versículo 26 en adelante. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Pedro simplemente no entiende y quizás hasta no quiere, porque pensaba que la salvación simplemente era para los judíos y no para los gentiles, no para estos italianos, romanos, en fin, etcétera, otras naciones. Y ahí es donde Pedro tiene digamos, un colapso espiritual. Dice el versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, está hablando Pedro, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué preguntaba esto Pedro? Porque no sabía qué decir, ya que tenía que ser guiado por Dios. Y aquí es algo importante que quiero cerrar y que tú y yo podamos cerrar. Y así pasa. Cuando nosotros tratamos de evangelizar a alguien o de hablarlos a alguien y no consultamos primero con Dios o no hablamos primero a Dios sobre esa persona. Quizás hay momentos donde no lo puedes hacer por la premura, porque simplemente, pero sin embargo, si conoces a alguien en un momento de un día, en unos segundos pídele dirección a Dios para que te muestre qué es o cuál es la palabra que le debe decir para que esa persona abra su corazón a Dios. En una oportunidad yo estaba empezando a llevar la palabra de Dios a unos lugares y recuerdo que fui con mi mamá y fuimos a un lugar y en el lugar donde nosotros estábamos, que fue una casa de una pareja, vimos que un hombre estaba bien, quizás no incómodo, pero sí inquieto. Su esposa estaba muy atenta a la palabra de Dios.
Era una pareja como de unos veintitantos años. Yo tenía en ese tiempo 30 años. Y recuerdo que mi mamá y yo estuvimos ahí en esa casa llevando la palabra de Dios. Pero esa noche, estaba ese hombre bastante inquieto. No se sentó a escuchar la palabra de Dios, pero de vez en cuando pude percibir que él se asomaba y trataba de escuchar, pero volvía a meterse en el cuarto. Quizás si yo le hubiese preguntado a Dios, ¿qué podía hacer en ese momento? Dios me hubiese ayudado. Después que nosotros nos retiramos, supimos que esa noche esa persona se ahorcó. Y a veces creo que la palabra de Dios nos insta a la oración sin cesar, constante, por aquellas personas que le estamos llevando o le vamos a llevar la palabra de Dios. Quizás si yo lo hubiese hecho, no sé si se hubiese podido evitar esa muerte, no lo sé, pero es algo que llevo siempre dentro de mí. Pero he aprendido, antes de llevar una palabra a cualquier lugar, ora por esa persona y pídele a Dios que te muestre. Dios te bendiga.